Hola, ahora nos encontramos con un ejercicio MOFET de empobrecimiento de canal L, por lo cual nos pide hallar la corriente de drenador fuente y voltaje drenador fuente para el circuito de la figura, sabiendo que la corriente I de SS es igual a 5 mA y el voltaje de la tensión umbral es igual a menos 3 voltios. Considerar los casos A, cuando la resistencia del drenador es igual a 1 kiloohmio, y en el caso B, cuando la resistencia del drenador vale 2 kiloohmos. Ahora, para en el caso A, tenemos que la conexión del transistor nos dice que el voltaje que existe entre la compuerta y la fuente es igual a 0, ya que esto se encuentra en un cortocircuito, por lo tanto no está pasando voltaje. Ahora vamos a asumir que en el momento 1 se encuentra en saturación. Por lo tanto, tenemos que la corriente del drenador es igual a la corriente I de SS, que ya nos da el ejercicio, que son los 5 mA. Ahora vamos a obtener el voltaje del drenador, que es igual al voltaje de D menos la corriente del drenador por la resistencia del drenador. En este caso el ejercicio no nos está dando un voltaje de D, pero vamos a asumir nuevamente que estamos trabajando con 12 voltios en este transistor. Por lo tanto, empezamos a reemplazar los valores y obtenemos que el voltaje del drenador es igual a 12 voltios menos 5 voltios, que esto es igual a 7 voltios. Ahora, debemos tener en cuenta una regla importante, ya que hemos asumido que este transistor se encuentra en una región de saturación. Por lo tanto, debemos verificar que el voltaje del drenador fuente sea mayor al voltaje de la compuerta fuente menos el voltaje de la tensión umbral. Por lo tanto, tenemos que el voltaje del drenador va a ser igual al voltaje del drenador fuente, que son los 7 voltios. Y ahora que el voltaje de la compuerta fuente menos el voltaje de la tensión umbral va a ser igual a 0 voltios menos los 3 voltios, que va a ser igual a 3 voltios. Y efectivamente verificamos que este voltaje drenador fuente es mayor que el voltaje de la compuerta fuente menos el voltaje de la tensión umbral. Para aquello, como hemos asumido que se encuentra en estado de saturación y vemos que es efectiva la hipótesis que nosotros realizamos, pues debemos graficarlo. El voltaje máximo que puede alcanzar nuestro circuito va a ser el de 3 voltios, que es igual al voltaje del drenador, que es igual a menos el voltaje de la tensión umbral, que ya nos daba el ejercicio, y con este menos va a ser igual a 3 voltios. Por lo tanto, es lo máximo de voltaje que este puede alcanzar y es lo que va a crecer en corriente. Por lo tanto, a partir de estos 3 voltios, la corriente va a ser constante, por lo que nos damos cuenta que dentro de los 7 voltios, efectivamente la corriente sigue constante, por lo tanto sigue en región de saturación. Ahora, para el caso B, trabajaremos con la resistencia de los 2 kiloohmios. Realizamos los mismos procedimientos para encontrar el voltaje del drenador, pero en este caso obtenemos que el voltaje del drenador es igual a los 12 voltios menos 10 voltios, que esto es igual a 2 voltios. Ahora nos damos cuenta que el voltaje del drenador es menor que el anterior. Por lo tanto, vamos a asumir que esto se encuentra en región óhmica, sabiendo que el voltaje del drenador fuente debe ser menor al voltaje de la compuerta fuente menos el voltaje de la tensión umbral. Por lo tanto, obtenemos que nuestro voltaje drenador fuente es igual a los 2 voltios y el voltaje de la compuerta fuente menos el voltaje de la tensión umbral va a ser igual a 3 voltios. En este caso nos damos cuenta que sí cumple con nuestros parámetros, entonces nos da paso para obtener el voltaje drenador fuente, que en este caso lo encontraremos con la siguiente ecuación, que es voltaje drenador fuente al cuadrado más 2 veces el voltaje de la tensión umbral,
menos el voltaje de la tensión umbral al cuadrado sobre la resistencia del drenador por la corriente drenador fuente. Todo esto multiplicado por el voltaje drenador fuente más el voltaje de D sobre la resistencia del drenador por el voltaje de la tensión umbral al cuadrado sobre la corriente drenador fuente. Todo esto igualado a 0. Entonces, reemplazando cada uno de los valores que nosotros ya tenemos, obtenemos que encontramos una ecuación en donde nos damos cuenta que para poder encontrar el voltaje drenador fuente debemos aplicar lo que es fórmula general. Para aquello, nosotros ya hemos trabajado con fórmula general. Tenemos que el valor de A es igual a 1, el valor de B es igual a menos 69 sobre 10 y el valor de C es igual a 108 sobre 10. Entonces reemplazamos valores y lo que obtenemos son dos valores dentro del voltaje drenador fuente, el 1 y el 2, con los que vamos a trabajar posteriormente. ¿Para qué? Para encontrar asimismo la corriente drenador fuente. Uno para el voltaje drenador fuente 1 y otro reemplazando con el voltaje drenador fuente 2. Entonces obtenemos asimismo dos corrientes con las que vamos a trabajar. Entonces, para verificar cuáles de estos dos voltajes y cuáles de estas dos corrientes drenador fuente es correcta, debemos tener en cuenta que nosotros realizamos una hipótesis al principio en donde decía que estaba en región óhmica. Por lo tanto, como ya tenemos claro nuestra gráfica de corriente drenador fuente por voltaje drenador fuente, sabemos que la región óhmica se encuentra menor al voltaje máximo que podemos alcanzar. Por lo tanto, nos damos cuenta que el voltaje máximo y la corriente máxima que podemos alcanzar, en este caso, nuestro voltaje drenador fuente máximo es 3 voltios, pues nos damos cuenta que el menor entre el voltaje 1 y el voltaje 2 es el menor, es el voltaje drenador fuente 2, que son 2.4 voltios, que está trabajando en conjunto con la corriente drenador fuente 2, que son 4.8 miliamperios. Por lo tanto, damos como verdadera la hipótesis cuando nuestro voltaje drenador fuente 2 es igual a 2.4 voltios y la corriente drenador fuente 2 es igual a 4.8 miliamperios, obteniendo así nuestros resultados.